Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring Boot en el que vamos a ver dos cosas. Una muy breve, que es lo que os decía al final del vídeo anterior, cómo ejecutar un proyecto desde la línea de comandos, pero si trabajáis bajo Linux o bajo Mac. Vamos a ver que es exactamente igual a todo lo que vimos en el vídeo anterior, los mismos pasos, excepto por un pequeño matiz diferenciador a la hora de empaquetar el proyecto. Por lo demás va a ser todo igual, así que aquí nos vamos a detener poco tiempo. Y después vamos a ver algo ya un poco más denso, más importante, y es cómo inyectar propiedades personalizadas en un proyecto de Spring Boot. Y después de ver cómo se hace esto, inyectar propiedades personalizadas, veremos qué utilidades puede tener esto en un proyecto real, un proyecto que esté funcionando por ahí. Así que, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver cómo ejecutar un proyecto desde la línea de comandos si trabajáis bajo Linux o bajo Mac. El proceso es exactamente el mismo que veíamos en el vídeo anterior trabajando bajo Windows. Exactamente el mismo, excepto a la hora de empaquetar nuestro proyecto. Si recordáis en el vídeo anterior, para empaquetar nuestro proyecto teníamos que desplazarnos en consola al directorio donde tuviésemos nosotros el proyecto y ahí utilizar la herramienta Maven Wrapper. Esta herramienta, como mencionamos en el vídeo anterior, va a permitir a los desarrolladores ejecutar Maven sin necesidad de que Maven esté instalado en el sistema de manera global, ¿no? Y es la herramienta encargada de empaquetar, de hacer ese empaquetado de todo el proyecto. Bueno, pues si trabajáis bajo Linux o bajo Mac, cuando tengáis que empaquetar con esta instrucción vuestro proyecto, lo único que tenéis que hacer es utilizar la instrucción, pero precedida de un punto y una barra invertida. Como veis ahora mismo en pantalla, ¿no? Por lo demás, exactamente igual. El punto y la barra invertida es necesario en sistemas Unix-like, ¿no? Como Linux, como Mac, debido a cómo se manejan los ejecutables en el sistema, ¿no? En Windows, cuando ejecutamos un archivo, podemos hacerlo simplemente como veíamos en el vídeo anterior, escribiendo su nombre, si el archivo se encuentra en el directorio donde nos encontramos o en un directorio que esté en la variable de entorno path, que también veíamos en el vídeo anterior. Sin embargo, bajo Linux y bajo Mac, el directorio actual, que viene representado con un punto, no está incluido por defecto en el path por razones de seguridad en estos dos sistemas, Linux y Mac. Es por esto, porque no está incluido por defecto en el path por razones de seguridad, por lo que debemos utilizar el punto y la barra invertida, que indica explícitamente que deseamos ejecutar el Maven Wrapper, esta herramienta que se encuentra en el directorio actual. Bueno, pues excepto por este pequeño detalle, el resto del proceso es exactamente igual. Y me imagino que muchos, la mayoría de los que manejéis Linux y Mac, pues esto ya lo sabíais. Pero bueno, por si acaso alguno no lo sabía, pues os lo menciono. Visto esto, ahora sí vamos a ver cómo inyectar propiedades personalizadas en un proyecto de Spring Boot y cuando lo hayamos hecho después de haber comprobado que funciona bien y que podemos acceder a esas propiedades personalizadas, veremos qué utilidad se le puede dar, aunque cuando lo veáis en funcionamiento vosotros mismos vais a intuir qué utilidades le podríais dar en un proyecto de Spring Boot a la inyección de propiedades. Vamos a verlo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es definir en nuestro proyecto de Spring Boot una serie de propiedades personalizadas. Propiedades que vamos a utilizar con diferentes propósitos, después los mencionaré, como decía, en un proyecto de Spring Boot, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que en el proyecto en el que estamos trabajando vamos a utilizar dos propiedades personalizadas. Una correspondiente al nombre del director, del dueño, del CEO, como lo queráis llamar, de la empresa para la que estamos creando este proyecto, y una segunda propiedad personalizada que va a ser la URL de la página web de esa empresa, ¿no? Para la que estamos creando ese proyecto. Entonces van a ser, como digo, dos propiedades personalizadas y que vamos a reutilizar en el futuro en este proyecto. ¿Cómo definimos esas propiedades, esas dos propiedades personalizadas? Bueno, pues lo tenemos que hacer en el archivo Application Properties. Así que una vez que estamos allí, ya hemos trabajado anteriormente, si recordáis, en este archivo Properties. Bueno, pues yo aquí voy a incluir un comentario, así que una almohadilla, y aquí vamos a poner, por ejemplo, definición, o lo que queramos poner, ¿no? Simplemente es un comentario. Definición de propiedades personalizadas. Y a continuación, pues las definimos. Decía definir dos, ¿no? El nombre del dueño o del CEO del negocio, de la empresa, y la URL. Así que la primera propiedad
va a ser el nombre de este CEO, así que pues voy a llamar a la propiedad de la siguiente forma. CEO.píldoras, en mi caso, punto nombre. Y aquí a continuación, pues el nombre, así que Juan Díaz, por ejemplo. Y la segunda propiedad pues va a ser la URL, así que voy a llamar a esta propiedad url.píldoras. Tan sencillo como esto. Igual, y a continuación pues la URL, www.píldorasinformáticas.es, ¿no? Estas dos son las propiedades personalizadas que voy a necesitar en mi proyecto. Ahora vamos a ver cómo inyectar estas propiedades personalizadas en el proyecto para poderlas utilizar, mostrar o lo que queramos hacer con ellas. Para ello nos tenemos que ir a nuestro REST controller que creamos en vídeos anteriores. Así que nos vamos al REST controller y aquí pues tenemos que hacer uso de ellas. Para ello, pues voy a meterme en la clase mi REST controller que creé en su momento y aquí creo pues dos variables donde voy a almacenar precisamente esto, el nombre del CEO y la URL. La primera variable pues la voy a llamar así, por ejemplo, nombre CEO. Este nombre no tiene por qué ser igual que el nombre de la propiedad que hemos creado en application.properties. Son cosas diferentes, están relacionadas pero son diferentes. Una cosa es el nombre de la propiedad definida en properties y otra cosa es el nombre de esta variable donde almacenaré el valor de la propiedad, ¿no? Y por otro lado, pues private string, y a esta variable donde voy a almacenar la URL, pues la voy a llamar así, URL píldoras. Private bien escrito, si puede ser, claro, porque si no, esto es. Bien, una vez que hemos hecho esto, la clave está en que para poder inyectar el valor de las propiedades en estas variables de manera dinámica tenemos que utilizar esta anotación, @value. Así que lo que tenemos que hacer es justo antes de la definición, de la declaración de estas variables, pues utilizar dicha anotación, @value. Si os da error es porque es necesario hacer esa importación, importar la clase value para poder utilizar la anotación correspondiente. IntelliJ, en cuanto utilizáis la anotación de manera automática, por lo menos a mí, así lo hace con todas las anotaciones, pues incluye la importación de manera automática. Y en los paréntesis de @value de esta anotación tenemos que apuntar a la propiedad personalizada declarada en el archivo properties. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues con comillas, $, abrimos llave, y aquí pues hacemos mención al nombre que le di en el archivo properties. En mi caso fue ceo.píldoras.nombre, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Y aquí cerraríamos llave. Voy a asegurarme porque con mi memoria de pez, sí, ceo.píldoras.nombre, ¿no? Pues esto es. Así, aquí es donde se produce la inyección. Así de claro, ¿no? Entonces, el valor que tengamos en el archivo properties se inyecta y se almacena en esa variable. Y hacemos lo mismo con la URL, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí incluiríamos la anotación, pero en este caso tenemos que apuntar a url.píldoras, que fue así como llamé yo a esto. Así que aquí tendrá que ser url.píldoras. Ya está. La inyección está hecha. No necesitamos nada más. Lo que vamos a hacer nosotros es crear un método que nos muestre el valor almacenado en estas dos variables para ver si la inyección la ha hecho bien o no. Pero bueno, ya estaría. Entonces, para eso vamos a crear un método que, yo qué sé, pues le voy a llamar, por ejemplo, getDatos corporativos, ¿no? Así que public string, porque nos tiene que devolver un string con los datos corporativos, ¿no? Y a esto, como digo, getDatos corporativos. Abrimos la llave del método, la cerramos, y esto lo que tiene que hacer es devolvernos lo que tengo almacenado en nombre CEO y en URL píldoras. Así que aquí vamos a poner un return que diga, por ejemplo, nombre del CEO, dos puntos, y esto lo concateno con lo que hay almacenado en la variable nombre CEO. Previamente a esto ha tenido que haber una inyección para inyectar el valor desde ahí, ¿no? En nombre CEO. Y esto lo voy a concatenar con, mira, un salto de línea para que me lo ponga en dos renglones y a su vez concatenado con URL de la web. Dos puntos. Y esto lo concatenamos con lo que tenemos almacenado en URL píldoras. ¿Qué nos queda? Pues nos queda especificar la URL para poder acceder a ese método, ¿no? Es decir, el getMapping que hemos creado también o que hicimos en vídeos anteriores, si recordáis. Así que aquí utilizo la anotación getMapping
Y esto, pues lo vamos a acceder desde el navegador con la siguiente URL. Pues datos corporativos. Un poco largo el nombre, pero bueno. Y voy a intentar escribirlo bien, corporativos, ¿no? Así que cuando ejecutemos el proyecto, si introducimos esto en la URL del navegador, es decir, localhost 8080 / datos corporativos, debería de devolvernos. Nombre del CEO, Juan Díaz, que es el valor que tiene la propiedad personalizada. URL de la web, pues www.pildoras.es, ¿no? Estos valores. Vamos a ver si esto es verdad, así que vamos a guardar todo. Creo que no se me olvida ningún detalle, creo. Vamos a guardar todo, vamos a ejecutar el proyecto y vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Entonces, ya... Started Project, creo que lo tengo todo en ejecución, todo perfecto. Voy a localhost 8080, actualizo, accedo al proyecto bien y ahora vamos a datos corporativos. Esta es la URL que he especificado. Y como podéis ver, pues aquí sale todo perfecto. El valor de las propiedades personalizadas, si recordáis, declaradas en el archivo properties, pues era este, Juan Díaz, www.pildoras.es, ¿no? Y a partir de aquí os podéis imaginar algunas de las utilidades que le podemos dar a esto en proyectos reales, a la inyección de propiedades personalizadas. La más evidente, con este sencillísimo ejemplo que os acabo de poner, es que si tú vas a utilizar esta información en diversos puntos de tu proyecto, es decir, lo estoy utilizando solamente aquí, en esta URL, pero imagínate que el nombre del CEO y el nombre de la web, www.pildorasinformáticas.es, lo vas a utilizar, pues yo que sé, 15, 20 veces en tu proyecto en diferentes URLs, en diferentes sitios. Bueno, pues aquí veis una utilidad. ¿Por qué? Pues porque tú solamente tienes que definir una vez el valor de estas propiedades personalizadas en el archivo properties y luego las utilizas las veces necesarias allá donde quieras. No tienes por qué crearte, si lo vas a utilizar 20 veces, 20 variables en 20 sitios diferentes con estos valores. Y lo más importante es que, y aquí viene una de las verdaderas utilidades, si esta información cambia y tú lo has utilizado en 20 sitios en tu proyecto, no tienes que ir cambiándolo en 20 sitios. Quiero decir, si el CEO cambia y deja de ser Juan Díaz y es otra persona, que espero que no, pues solamente lo tendrás que cambiar una vez en el archivo properties. Es decir, si yo ahora me voy al archivo properties y aquí en el archivo properties pues ya no es Juan Díaz, sino que va a ser, por ejemplo, pues yo qué sé, Adriana Lima, que es el primer nombre que me viene a la cabeza, no sé por qué, ya quisiera ella. Si guardas cambios, pues automáticamente se actualiza todo, ¿no? Entonces se actualiza el proyecto. Aquí tienes que venir y actualizar la URL. ¿Veis? Pues ha cambiado el nombre del CEO de esta propiedad personalizada, ¿no? Pero si lo tuvieses en 20 sitios dentro de tu proyecto web, simplemente con haberlo cambiado en el properties, como hemos hecho, cambiaría en los otros 20 sitios. Esta es una de las principales utilidades. Pero hay más. Hay muchas. Yo os voy a poner quizás las principales o las que yo considero principales. Bien, una utilidad que le podemos dar a esto que acabamos de ver es la configuración de parámetros específicos del entorno. Os lo podéis imaginar, ¿no? Con lo que hemos visto, pues podemos definir propiedades como la que hemos definido, por ejemplo, como la URL, pero también URLs de bases de datos. Podemos definir credenciales de acceso. No sería la mejor forma de hacerlo, pero se puede hacer, ¿no? Podemos definir endpoints externos. Endpoints externos diferentes para cada entorno. Desarrollo, pruebas, producción, y lo vas cambiando. Dependiendo de si tu proyecto, pues lo vas a ejecutar en desarrollo, en pruebas, en producción, etcétera, ¿no? Así cuando desplegamos la aplicación en diferentes entornos, solo tenemos que cambiar la propiedad personalizada dentro del archivo properties. Espero que me estéis entendiendo, ¿no? Esta sería una de las utilidades. Otra, pues la que le hemos dado, ¿no? En el ejemplo que os he puesto, el ejemplo tan sencillo que os acabo de poner, pues sería la gestión de valores dinámicos reutilizables, ¿no? Es decir, si tenemos valores, lo que os he dicho antes, que se repiten en varias partes de tu proyecto, de tu aplicación, os he puesto dos, el nombre del CEO y la URL, pero pueden ser muchas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, direcciones de email de soporte, tiempos de espera, pues todo eso lo podemos centralizar en el archivo properties para que, si es necesario cambiar algo, como habéis visto, pues lo hagamos una vez y no un montón de veces allá donde aparezca en el proyecto, ¿no? Otra utilidad, la externalización de datos sensibles. Es decir, tener propiedades personalizadas que nos permitan, pues, mantener información importante, sensible, como por ejemplo, pues, claves de API, contraseñas, tokens fuera del código fuente.
pues yo creo que es bastante evidente la utilidad, ¿no? En este caso, estos valores pueden ser cambiados sin necesidad de recompilar la aplicación. También para ajustes de rendimiento, ¿no? Podemos definir valores como tiempos de caché, límites de conexiones, configuraciones de pool de conexiones, etcétera, ¿no? Y modificarlos fácilmente. Entonces, estos datos que os acabo de mencionar, muchas veces a la hora de ejecutar el proyecto en diferentes entornos o en diferentes momentos necesitas cambiarlos. Pues es muy útil tenerlo centralizado todo en el archivo Properties. Más utilidades, parámetros de personalización para usuarios finales, ¿no? Es decir, si nuestra aplicación permite, pues, personalizaciones, como por ejemplo, cambiar un tema visual, ¿no? Esto lo habéis visto muchas veces en proyectos web, que puedes cambiar un tema. O habilitar, deshabilitar ciertas funciones de tu proyecto. Bueno, pues podemos definir estas opciones en el archivo Properties mediante propiedades personalizadas para que el administrador o los usuarios que tengan permisos pues puedan ajustarlas muy fácilmente en este archivo sin tener que tocar nada del resto del código, ¿no? Que ahí está la clave. Más utilidades para control de dependencias de servicios externos, ¿no? Servicios que dependen de otras APIs o sistemas externos, pues yo qué sé, sistemas de pago, pasarelas de pago, servicios de mensajería, gestión de URLs, ¿no? Claves de autenticación. Bueno, pues todo esto también se le puede dar utilidad si lo tienes centralizado ahí en el archivo Properties. Control de funcionalidad según el entorno o el despliegue, lo he mencionado antes, con una de estas ventajas, ¿no? Es decir, dependiendo de dónde vayas a desplegar tu proyecto, pues puedes cambiar fácilmente ciertos parámetros en el archivo Properties con esta inyección de propiedades que hemos visto, ¿no? En fin, y muchas más. Bien, pues espero que hayáis visto la utilidad que tiene la inyección de propiedades y lo sencillo que es. Básicamente hay que hacer dos cosas. Una, definir tus propiedades en el archivo Properties y dos, bueno, pues ya en tu controlador, pues anotar con @value pues esa propiedad, ¿no? Es decir, inyectar con @value la propiedad que tienes en Properties en tu código Java. Bien, pues nada más. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.